Bueno, mis hermanos, bueno, papá cuando me dice, vas a llevar la enseñanza, uno piensa, ¿qué tema voy a llevar? Ese mismo momento me puse a orar. Yo dije, bueno, Señor, tú tienes el control. Si papá me dijo que me tocaba a mí es porque tú tienes una palabra para la iglesia, una palabra para mi vida. Y me dio este tema que voy a tocar hoy, que trata sobre la gracia, el amor y el perdón. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ok, mis hermanos. Es un tema que ya conocemos, pero es bueno tocarlo, hablarlo y saber que el Señor siempre quiere que tengamos presente su gracia, su amor y su perdón. Porque reconocemos que fuimos salvos por gracia. Y es gracias a su amor, a su misericordia. Bueno, para dar inicio, vamos a leer Efesios 2:8. En el nombre de Jesús. En el libro de Efesios 2:8. Hace poco papá estaba hablando sobre Efesios también, sobre este libro. Y bueno, el Señor ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, seguirá haciendo cosas grandes. Y nosotros tenemos la fe de que lo mejor está por llegar. Efesios 2:8. Nos dice así la palabra. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que usted y yo fuimos salvos por gracia. Nosotros tuvimos esta gran bendición y oportunidad de conocer al Señor, su amor, su palabra. Es porque Él ha sido tan amoroso con nosotros que nos dio de su gracia. Y es un regalo que nos está dando. O sea, es algo que nosotros no merecíamos, porque todos éramos pecadores. Y Él, con su gran amor y misericordia, le plació salvarnos. Dice que somos salvos por gracia. Ok, voy a leerle este párrafo acá. La gracia es el favor inmerecido de Dios, manifestado a través de su amor y su capacidad de perdonar. El amor es el motor de la gracia. Es un amor incondicional que busca reconciliarnos Él con nosotros y nosotros con nuestros hermanos. Es una reconciliación completa. Y el perdón es la acción de esta gracia. Un acto que anula toda deuda del pecado, libera del resentimiento y permite la sanación y la restauración en las relaciones. ¿Cuántos creen que cuando Dios nos ama y nos perdona, nosotros también debemos hacer lo mismo con los demás? Amar y perdonar. Y quizás este tema, bueno, es principalmente para mi vida, pero para todos nosotros, porque nosotros sabemos que Cristo murió y nos perdonó, nos salvó, pero nosotros tenemos una gran misión aquí en esta tierra que también es entregar ese mismo amor, tener ese mismo perdón y esa acción de perdón por los demás. Entonces, esa gracia es completa. La gracia, como favor inmerecido, es un regalo que Dios nos dio, no algo que se pueda ganar por méritos propios. Por eso Él dice que no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no, yo lo alcancé, yo luché, no. Fue sin merecer lo que te la dio. Y por eso nosotros no debemos pisotear esa gracia que el Señor nos dio. O no debemos tomarla a la ligera. Si hoy usted está aquí, es por la gracia de Dios. Usted no sabe cuántas cosas nos libra cada día el Señor. Y a veces nosotros, aún mismo siendo rebeldes, el Señor le place tener ese amor y esa misericordia con nosotros. ¿Cómo no agradecerle a ese gran Dios? Y quizás hoy en día no vemos muchos resultados que queremos o que esperamos. Pero eso no quiere decir que Dios nos dejó de un lado o nos olvidó. Si ya le entregó a su Hijo, que era lo más grande que Él tenía allí, imagínate cómo no nos va a entregar las demás cosas. Solo que nosotros a veces no entendemos su plan. Él actúa de una manera misteriosa, que a veces nosotros no lo comprendemos, pues. Y aun cuando le preguntamos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué no se me dan las cosas así?
Pero cuando tú reposas en la palabra de Dios, ¿qué te dice el Señor? Espera en mí, sé paciente. Mi tiempo es perfecto. Entonces nosotros queremos que sea a nuestro modo. Y quizás este tema que estoy tocando, bueno, es algo que necesitamos todos. Reconocer que esa gracia de Dios nos alcanzó, que con su amor, Él nos alcanzó a través de su Hijo y que nos perdonó también para que nosotros fuéramos en esta tierra personas con esa misma capacidad de perdonar y amar. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice también que la gracia es un don de Dios. Se manifiesta a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí se completó todo. Él vino en vida, padeció, murió, pero también resucitó. Y eso es lo que nos da a nosotros el aval esa complementación que necesitamos. Cuando Él resucita, ya ahí se justifica todo. O sea, Él dice, yo pagué el precio. O sea, tus pecados te son perdonados. Y a veces nos cuesta aceptar ese perdón, ese amor que Dios nos entregó a través de su Hijo. Porque es algo que nosotros no vimos, no vivimos. Pero está escrito aquí. Por eso es que esto es por fe. Esto es por fe. Esto no es por algo que tú dijiste, no, yo lo vi ahí, sí. Cuando Él lo hizo por mí, no. Nosotros lo creemos. No lo vimos, pero lo creemos. También es un poder transformador. Se pide a Dios que nos llene de su gracia para que podamos vivir en su amor y perdonar a otros. Dios siempre quiere que nosotros, así como Él nos perdona, perdonemos a otros. De hecho, en el Padre Nuestro, en Mateos, Él le explica eso, que nosotros cuando estamos haciendo esa oración, decimos, perdona nuestras deudas o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, usted tiene que meterse en ese párrafo y saber que usted también debe perdonar. No solamente, Señor, perdóname, pero te cuesta perdonar a tu hermano, te cuesta perdonar a tu vecino, te cuesta perdonar a esa persona que quizás te falló, te hizo daño. Y el perdón no quiere decir que tú vas a agarrar a la persona y ¿cómo te digo? La vas a tener allí, ahí pegadito. Quizás a veces perdonas, pero se mantiene una distancia, pero tu corazón debe estar limpio cuando perdonas. Y ya el Señor se encargará, porque hay personas que toman unas actitudes que nosotros no entendemos, pues. Pero a nosotros nos toca perdonar. Y el Señor se encargará de esas personas como Él quiere. Pero Él lo que quiere es que tú hagas ese acto. Ok. Si vamos al origen de esa gracia de Dios, en Juan 1 nos especifica un poco eso. En el capítulo 1 de Juan, en el verso 16. Juan 1:16, capítulo 1, verso 16. Gloria a Dios. Ok. Dice así la palabra. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y el 17 dice así. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí nos aclara ese punto que de su plenitud tomamos. Y dice que gracia sobre gracia. O sea, es una gracia que se va sumando sobre otra gracia. Es algo abundante, algo que no se detiene. O sea, la gracia de Dios no se detiene. Por eso yo digo que a veces nosotros mismos rechazamos esa gracia con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Oye, si Dios tuvo tan grande misericordia de nosotros, de perdonarnos, de levantarnos, de sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, de donde estábamos metidos, debemos ser conscientes de que eso lo hizo con amor y que nosotros debemos ser agradecidos de ese amor, ser agradecidos de esa gracia que Él nos dio. Y dice que pues por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Saben que cuando se habla de la ley, creo que en Corintios está específico que llegó la ley, pero cuando llegó la ley abundó el pecado? ¿Por qué sucedió eso? Porque la gente no sabía qué era lo que era pecado, sino hasta que la ley llegó. Y cuando se dieron cuenta que estaban sumergidos en pecado, porque se dio esa ley. ¿Qué pasa?
la ley, o sea, quizás uno lo ve como nos está condenando, porque obviamente estamos en pecado o estoy haciendo esto, pero cuando llega Jesús, Él quebranta eso. No que quebranta la ley, sino que quebranta ese pecado que tú estabas viviendo y que tú no te estabas dando cuenta. Entonces ahí cuando tú abres los ojos y dices, oye, ¿verdad? Yo estaba en ese pecado y no me estaba dando cuenta. Entonces ahí es que se ve la gracia de Dios. Cuando tú sabes que tenías pecado, te arrepientes, lo aceptas y empiezas a vivir una vida nueva. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ok, le voy a leer también Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Referente a esa gracia, referente a ese perdón. Primera de Corintios 15, en el verso 10. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto lo dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Vea cómo Pablo dice eso. O sea, y se atreve a decir, he trabajado más que todos ellos. Pero él no lo dice con vanagloria ni con orgullo, sino porque él sabía que estaba sumergido en la gracia de Dios, en la presencia de Dios. Y dice, por eso él aclara aquí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando usted tiene la gracia de Dios, mi hermano, usted tiene un poder grande. Usted tiene un poder grande para orar, para clamar, para echar fuera demonios, para declarar sanidad en un cuerpo. Y es algo que actúa a través de la fe. Lo acaba de decir el hermano aquí, que él decía que le dolía una pierna y esto. Cuando nosotros por fe nos levantamos, se mueve algo espiritual y llega la sanidad. Y bueno, yo lo he visto en mi vida. Pues una vez me detectaron una hernia umbilical y entonces no podía tener el trabajo por eso. La persona me dijo, bueno, tú te operas y en 15 días, fino, tú vienes y te damos el trabajo. Y dije, no, yo no me voy a operar. Yo voy a orarle al Señor y voy a declararme sano. Y yo lo que hice fue eso. O sea, yo fui quizás con ese temor, oye, pero con una fe que yo decía, no, pero yo no me estaba operando. Y empecé a orar. Mi hermano, eso desapareció. Y yo digo, wow, pero Dios hace milagros. Y eso fue cuando yo estaba conociendo al Señor. También hace poco me pasó lo de la zona lumbar, el nervio ciático, la cuestión. Y yo estaba un poco triste, pues, porque de hecho me decían que no iba a poder trotar. Y yo decía, bueno, Señor, yo me agarro en la fe de que tú me sanaste. Tú cuando pagaste con tu vida, tú lo entregaste completo, o sea, fue el pago completo. Y aunque eso se detectó por los doctores, por la ciencia, yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Y yo empecé a orar, trataba de trotar poco a poco. Bueno, ayer hice un chequeo, el Vive le conoce de esos números. Y, oye, yo troté como si tuviera nuevecito. Pero eso lo hace el Señor. Y entonces es por fe, todo es por fe. Cuando usted cree que esa gracia de Dios se manifiesta y lo alcanzó usted, lo arropó usted, mi hermano, usted está en una cobertura poderosa. Usted puede caminar firme con fe y seguro que Dios va respaldándolo cada día. De hecho, todo eso nosotros lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que a veces lo dudamos. Y ahí está el error, cuando dudamos de esa gracia, de ese amor, de ese pago que Él hizo por nosotros. Ahora vamos a leer Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Gloria a Dios. Ok. Vamos a leer este verso. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vean que la gracia es importante. Y dice que nos acerquemos confiadamente. A veces uno lee este texto y entonces dice al trono de la gracia. Entonces uno busca ese lugar. ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda ese trono? ¿Dónde está? Aquí es el trono. Este lugar puede ser considerado el trono de la gracia. Siempre y cuando usted venga con la actitud de orar,
en reverencia a Dios, humillarse a Dios. Entonces usted está en el trono de la gracia. Puede ser en tu habitación, ese espacio tranquilo que usted se humilla, porque eso es una actitud del corazón. Y quizás uno le dice, no, pero puede ser pero normalmente o mayormente se consigue aquí en la iglesia. Ustedes no me han visto en los matutinos. A veces usted puede decir, bueno, ese varón está descarriado porque no viene a los matutinos. O papá también puede decir, oye, Levi, lo quisiera ver aquí, porque sabemos cómo es papá y él nos llama. Y no, él no lo hace es para que como un castigo, sino con ese amor que él quiere que nosotros nos humillemos a Dios. Ve como acabo de leer el texto que dice que acerquémonos confiadamente. Entonces, yo no me voy a justificar. Yo ahorita, bueno, tengo un horario complicado y he estado orando por eso. Y ya se están dando los resultados. Ya me dijeron que a partir de diciembre comienza un nuevo horario. Entonces ya voy a tener más chance de venir a la iglesia, de poder venir a los matutinos, de poder estar los domingos. Porque si usted se ha dado cuenta, hay varios domingos que usted no me ha visto acá. Y es por eso mismo, por ese horario. Pero cuando tú tienes el deseo de buscar a Dios, cuando tú tienes el deseo de humillarte a Él, tú comienzas a orar. Aun cuando se cambia esa programación, porque a veces, muchas veces, nosotros buscamos trabajo por una necesidad, pero a veces el trabajo nos quita el tiempo para congregarnos. Y no debería ser así. Claro, uno obviamente dice, no, yo estoy luchando es por ganar el dinero y la economía y la cuestión, claro, pero Dios se encarga de todo eso. Y nos falta es siempre con humildad orarle a Dios, bueno, Señor, sí, yo quiero estar en la iglesia, pero mire este horario, mire esta forma de trabajar que me ha tocado, y Él se encarga. Él se encarga de todas esas cosas. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor, que Él es bueno, Él es maravilloso. Ok, para ir rápido con el tema que le estoy hablando sobre la gracia, el amor y el perdón. El amor de Dios ya lo conocemos en muchos versos, pero dice que el amor es fuente de la gracia. La gracia fluye del amor de Dios y nunca deja de ser misericordioso. Dios nunca deja de ser misericordioso, por más rebelde que usted sea. Él siempre está ahí, presto para amarte, para consolarte, para levantarte, para restaurarte. ¿Y qué quiere Él? Que nosotros hagamos también eso. Cuando tenemos ese amor, ese perdón de Él y lo recibimos, bueno, yo también voy a ser amoroso con mi hermano. Voy a ser leal con mi hermano. Voy a ayudar a mi hermano que tiene una necesidad. Sí, porque eso cuesta. A veces uno piensa que es fácil, pero entonces uno tiene el amor, la misericordia de Dios, pero se vuelve un egoísta de ese amor que Dios nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que soltarlo todo, porque todo es de Él. Dejar que sea Dios el administrador de nuestros recursos, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo. Allí todo cambia. Amén. Dice que es un amor incondicional. El amor de Dios es el que motiva el perdón y la reconciliación, buscando activamente la restauración de las relaciones, lo que acabo de decir ahorita. O sea, ese amor incondicional nos alcanzó, pero quiere que también nosotros estemos en esa reconciliación, buscando activamente la restauración de todas las relaciones, y no solamente matrimoniales, sino de hermano a hermano, de hermano a padre, padre a hijo, amigo, vecino. Que haya esa relación, que tú te sientas libre de amar, y sabes que eso siempre va a traer una recompensa, porque Dios nos llamó a amar. De hecho, Él resumió la ley en dos mandamientos. El primero, que lo vamos a Él sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero el segundo dice que es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces se trancan las bendiciones por eso, por desobedecer ese segundo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces uno se enlucha con personas. Y yo creo que, bueno, Dios lo que quiere es sanarnos de todas esas cosas y hacernos conscientes de que Él nos amó y que nosotros con ese amor vamos a amar a otros. Y si usted ve que a una persona le cuesta amar, quizás es que le falta ese amor de Dios. Y usted lo puede buscar cuando se acerca confiadamente al trono de la gracia. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ok, es un amor que se da. Ese amor de Dios nos impulsa a amar y perdonar a otros de manera similar. Podemos también
leerlo en Primera de Juan. Este verso no lo tenía anotado ahí, pero me acaba de venir a la mente. Primera de Juan, el capítulo 4. Vamos a leer un poquito ahí en Primera de Juan, que nos habla del amor, en el capítulo 4. Ok. Vamos a leerlo desde el 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En ese primer capítulo, versículo se nos está aclarando, que todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, cuando usted nace de nuevo, cuando usted tiene la nueva vida en Cristo, usted es amor, porque Dios es amor. Llega a tu vida, te llena de ese amor y con ese amor tú amas a otro. ¿Es así o no es así? Es así. Y dice en el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A veces allí podemos ver pues ese carácter o esa conducta o esa personalidad, y vemos que el amor de Dios, cuando llega a una vida, ese amor fluye. Nadie puede esconder ese amor de Dios cuando tú lo tienes en tu corazón, cuando tú eres lleno del amor de Dios. Y si hoy en día tú sientes que está falta de ese amor, bueno, acude a Él y lo vas a recibir. Como le dije, Dios siempre está dispuesto a tener misericordia de nosotros. Su gracia está ahí y Él siempre nos quiere alcanzar con esa gracia, con ese amor. Pero nosotros somos los que a veces nos alejamos y damos la espalda. No, Señor, yo no quiero nada contigo, no. Con nuestras actitudes lo hacemos, quizás no lo digan con sus palabras, pero con nuestras actitudes a veces rechazamos ese amor de Dios. Y ese amor de Dios que nos falta en el momento cuando tu familia está pasando una situación difícil y que tú puedes llegar allí y llenar ese lugar de paz, llenar ese lugar de amor. Entonces creámosle siempre a esta palabra de Dios que es verdad. Usted y yo debemos saber que esto es una verdad. Y cada pasaje que nosotros podamos meditar es porque Dios quiere que nosotros sigamos creciendo espiritualmente y como personas, que tengamos fundamento sólido. Por eso Él dice que construyas tu casa sobre la roca, no sobre la arena, donde pasan los vientos y se derriba todo eso. Pero cuando usted está en la roca, que es Cristo, ahí nada lo va a mover. Usted va a estar firme, usted va a estar seguro. Y donde usted avance, mire, y van a venir tempestades, cosas, pero usted se va a mantener firme ahí. Entonces, Dios es bueno. Ahora vamos a hablar sobre el perdón. Les hablé un poco sobre la gracia, el amor. El perdón es un acto de gracia. El perdón es la forma en que la gracia y el amor de Dios se hace presente. Perdonar cancela las deudas espirituales y también las emocionales. O sea, cuando Jesús nos alcanzó con su amor y su perdón, Él pagó todo ahí. O sea, ya usted empieza a ser nuevecito otra vez. O sea, lo saca de esa vida oscura que usted llevaba o que yo llevaba y nos lleva a una vida de luz. Y nosotros tenemos que creerlo por fe y caminar en fe en esa vida nueva que nos está dando el Señor a través de su perdón. ¿Cómo nosotros demostramos esa actitud de perdón? Perdonando también, siendo empático, siendo ayudador pronto para servir en cualquier cosa. Un perdón recíproco. La Biblia llama a perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y dice que incluso 70 veces 7. Si nosotros leemos ese pasaje en Mateo 18, creo que uno de los discípulos le preguntó eso. Vamos a leerlo, Mateo 18. Ahí habla bastante claro del perdón. O sea, se nos da un ejemplo bastante claro del perdón. En el libro de Mateo 18, capítulo 18. Ok, en el verso 21. Ok, ve lo que nos dice la palabra aquí.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Imagínate, 70 veces 7. Tienes que perdonar a tu hermano que peque contra ti. O sea, en un día un hermano no va a 70, imagínate, 70 veces 7 son 490 veces más o menos. Imagínate. O sea, él te está diciendo ahí que perdónalo indefinidamente. O sea, lo perdonaste, lo perdonaste. Y es prácticamente lo que quise decir al principio, que hay personas que a veces uno la perdona y vuelven y te fallan y te critican. Oye, entonces uno viene y lo vuelve a perdonar. Oye, pero este sí es necio, lo estoy perdonando, ¿qué hace? Sé libre. Pero nosotros debemos ser obedientes a eso que nos dice el Señor. No es 7 veces que lo vas a perdonar, como Pedro. ¿Cuántas veces lo vas a perdonar? 7. O sea, como él quería, no 7 veces y ya, porque usted conocían el carácter de Pedro. Era como, o sea, medio áspero, medio rústico. Y por eso él le preguntó eso al Señor. ¿Hasta 7 veces? Porque él dijo, bueno, ya cuando sea la octava, listo. No lo perdono más, listo. Ahora sí, no te va a perdonar porque ya te perdoné 7. Pero el Señor le dice 70 veces 7. Dele la gloria a Dios. Ahora está otro punto aquí que también nos da el perdón, que es liberación del resentimiento. A veces nosotros podemos estar encerrando en nuestra vida resentimiento por algo que nos hicieron. Y créame que eso a veces uno no lo ve porque uno dice, yo estoy haciendo las cosas bien, pero te está invadiendo un resentimiento por algo, por una persona o por una situación. Pero perdonar implica renunciar a la venganza y liberarse del resentimiento, lo cual te trae paz a tu vida, o sea, le da paz a tu vida. Entonces, la forma que tú puedes vivir en paz es sabiendo perdonar a ese prójimo o a esa persona que falló. Lo perdonaste y ya lo dejaste en manos de Dios. ¿Es así o no es así? El Señor quiere que perdonemos y Él dice, bueno, yo pagaré, mía es la venganza. Entonces, las actitudes que tome esa persona que tú perdonaste, ya déjalo en manos de Dios. No nos corresponde a nosotros ir y lo quiero ver mal, porque a veces nos pasa eso. Oye, me la hizo, yo lo quiero ver mal. No, pero nosotros debemos sacar ese resentimiento de nuestro corazón, de nuestra mente, perdonar y saber que el amor de Dios siempre nos restaura. Y quién quita que Dios tenga misericordia a esa persona algún día y lo perdone, lo levante, lo restaure. Bueno, mis hermanos, este tema lo hice breve. De verdad que espero les haya quedado algo aquí de la gracia, el amor y el perdón de Dios. Y que el Señor nos llamó a eso, pues, a amar y a perdonar a nuestros prójimos, a demostrar ese amor con nuestras actitudes, a demostrar ese amor en nuestra vida diaria y que ese amor pueda llenar a otras personas, porque a veces nosotros con el simple hecho de tratar a alguien, ya la persona nos ven diferente. Dice, oye, ¿por qué él es así? ¿Por qué? ¿Cómo él trata? ¿Cómo saluda? O sea, nosotros debemos ser así, demostrar, y cuando te pregunten, lo que pasa es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Y una vez que yo lo conocí, yo fui libre de toda cosa mala. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, servicial. Y a veces yo lo analizo en mí porque a veces uno está trabajando, yo trabajo con atención al público y hay clientes de clientes que a veces usted se le quiere meter y le dice de buena manera, no, esos son gente a veces terca y entonces uno tiene que saber cómo lidiar con esas situaciones. Y yo he visto, bueno, ya tengo bastante tiempo trabajando en esta parte de aeropuerto, de la aviación, y he visto el cambio que ha habido en mí, en mis actitudes, en la manera como le respondo o cómo evado cada situación, porque se han presentado tantas cosas, pero yo reconozco algo, mi hermano, que no es por la experiencia que he tenido, sino ha sido por el amor de Dios que ha derramado en mi corazón. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, este es el tema. Espero les haya quedado algo, papá.
Dios te bendiga, mijo. Aleluya.